Buenas, ladies! Estoy otra vez aquí con vosotras en Play Presta por falar de lo único importante nesta vida, de les moderneces y de los presumicios que ganes tenía desta segunda temporada. Esta segunda temporada anda más fuerte. Sí, porque vengo a facevos unha antrugua que llevo yo facéndome dende que era bien pequeña y que non sé si encontraré la respuesta. ¿Para qué sirve un rey? Yo, por lo pronto, para lo único que me vale para hacer este vídeo. Este vídeo y el que viene. Porque hoy voy a hablar del FIU y la semana que entra de la madre. Pues resulta que, por si alguna no lo sabe, los ingleses tienen un nuevo rey. ¿Qué os parece? Ahí llegó al trono el señor con 70 y pico tacos, que estamos todos aquí yo que es por encontrar trabajo, resulta que tienes que tener formación, ser joven, guapa y 20 años de experiencia, y llega este señor que lleva toda su vida sin dar un palo del agua y tacatá, pues tin. Pero no estoy yo aquí hoy para criticar los sistemas de gobierno, estoy ya cada uno con lo que preste. Yo vengo aquí a criticar modelinos, que es lo importante y para qué sirve una coronación, para ver modelinos. Resulta que Carlinos de Inglaterra quiso ir de moderno y cambió el dress code de la su coronación porque dijo que la ceremonia reflejará el papel actual que representa el monarca y mirará hacia el futuro, al tiempo que estará arraigada en las tradiciones y la pompa de siempre. ¿Esto qué quiere decir? Pues que va a ser una caspa con colorinchis, que es lo que vienen siendo estas cosas. Pero vamos allí, porque esto trajo salseo. Carlinos cambió el dress code y, pues bueno, por lo que sea, hay gente a la que me gustó. Tradicionalmente en estos saraos el rey o la reina a coronar van hasta arriba de bling bling, hacen una batial medieval, una cosa. Los ingleses llevan una movida que se llama super túnica, que no sé si te da el superpoder de no preocuparte por tener problemas económicos en toda tu vida o lo que sea, pero vamos, que es lo que se ponen ellos para coronarlos, y coronona de la que pesa. Y luego están los aristócratas, que son, pues bueno, como los colegas gorrones que dan mucho por culo, pero que no puedes vivir sin ellos, y ellos van a la coronación con togas de coronación y coronetas, que vienen siendo pues como la versión prove de lo del rey, pero que en realidad no es prove porque la aristocracia hay pasta. Y van heredándolo de generación en generación. Pero Carlinos quiere ser un rey moderno y dicho, aquí nada de togues ni de movides y corones na cabeza, aquí la única queen y era mi oma, así que no quiero nada que se parezca a Freddie Mercury. Vamos a ir como la gente normal, para poder ir después al chigre a tomar cacharros y pasar desapercibidos. Y así no fue como el dress code de la coronación, fue, para los paisanos tenían tres opciones: el morning dress, el lunch suite y el traditional dress. Y esto digo en inglés solo porque hay que decir cosas en inglés para que se vea que estamos preparados. ¿Y qué son? Pues el morning dress y el frac de toda la vida, no los de la banda terrorista, sino el traje de pingüín. Este es uno de los campamentos de las FARC. El lounge dress, pues el traje de negocios, traje de americana, vamos, lo que llevaríamos nosotros a una boda cualquiera o a vender coches o lo que sea. Y el traditional dress, pues no hay nada que explicar, y lo guapo, ver a paisanos escoceses en falda. Bueno, pero había más cosas. Esto dicen que ya era un guiño a la gente de la Commonwealth, pues por si querían ir así un poco de exóticos, para dar, una mosca, para dar un poco de colorío al asunto. No sé lo que vas a hacer con lo de la mosca, pero yo tiro, ¿eh? Y ahora llega ahí el salseo. ¿Por qué? Porque los colegas de Carlinos, los aristócratas, dijeron: ¡ay, no, cómo vamos a ir vestidos de vendedores de coches a la coronación si yo llevo 70 años esperando que muera Tomás para poder poner la coroneta y la toga que heredé yo de mi familia? Y esto, pues, da ahí así un porte. No, yo niégome a ir vestido de... habrá que ir con la toga que yo heredé de mi familia, que llevo 70 años esperando que muera Tomás para poder ponerla. ¿Y qué hizo Carlinos? Pues tuvo que ceder porque al final, ¿quién manda? La gente que te tiene ahí, los aristócratas, son muy poderosos. Y pues al final Carlinos pasó de movides con los colegas y dijo: pues mira, cada uno ponéis lo que vos dé por la gana. A mí no me deis la turra porque bastante tengo con aguantar a Camila, que protesta porque pesa la corona y va siempre con cara de Lady Vinagre. ¿Qué pasó al final? Pues no lo sé, porque el día de la coronación yo no estaba mirando para la tele porque estaba en la mani el día del 7-3, que era mucho más importante. Ale, hasta la semana que entra. Bueno, no sé si serás quien a recortar ahí.